Misa a cargo de los sectores de Punta Brava, 5 de Oro, La Victoria y la Renovación Carismática, pues los grupos Ríos de Agua Viva y el grupo de la Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Cristo, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Cristo, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos. Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras humanas debilidades. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos entonces a escuchar las lecturas. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido la alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lancen contra mí y un ejército, tomaré mi corazón. Aunque cuando haya una guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero, al ver en esta misma mi vida. Ármate de valor y fortalece en el Señor que en Él confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, continuando pues con esta Semana Santa, una semana que el mundo de verdad la está viviendo santamente, porque fuera de algunos cabezas tapados o brutos, duros de servir, que van por aquí y haciendo alguna fiesta, indudablemente pues que el coronavirus ha dejado que el mundo en esta semana se recoja más. Y quizás a causa también del miedo, de la preocupación, de la angustia, o también de aquellas personas que están enfermas, por las cuales estamos siempre en oración, pidiendo al Señor, y al doctor José Gregorio Hernández, que vivió una pandemia parecida, una pandemia. José Gregorio vivió la pandemia del 1918. Recordamos que el doctor José Gregorio murió en julio del 1919. Y entre el 1918 y 1919, la peste llamada española, pero que su origen fue en Francia, que llegó por La Guaira, acá a Venezuela, se dice la historia que mató a unos 25.000 o 30.000 personas, y entre ellos pues José Gregorio era uno de los médicos que estaban pues luchando contra esa pandemia, y por eso le pedimos pues que ahora, un siglo después, que está cerca ya también pues su beatificación, le eche una mano al mundo entero. Se dice que él ofreció su vida para que se terminara pues la Primera Guerra Mundial, que terminó por ahí, poquito antes de que él muriera pues atropellado por un vehículo. Entonces, esta gente está sufriendo, pero se está encontrando con Dios también. Porque tenemos que recordar que nosotros estamos en el tiempo de espera. Ciertamente que el tiempo de espera nosotros lo meditamos en Adviento, pero nosotros estamos en la espera gozosa de la venida de Jesús. Por eso siempre me gusta recordar, porque la medito, o sea, cómo ver en esta pandemia la voz de Jesús, es decir, porque dice esta tercera, el prefacio de la tercera plegaria eucarística, que mientras Jesucristo, que nos ocultó el día y la hora en que va a venir como juez, Señor de la historia, y que pasarán
este cielo y esta tierra, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero mientras Él venga, en aquel día va a ser un día feo, sí, pero también será glorioso, terrible y glorioso. Celebra la liturgia. Él viene a nuestro encuentro ahora, en el presente, viene ahora a nuestro encuentro en cada persona humana y en cada acontecimiento. Y este acontecimiento, que se ha repetido en algunas partes del mundo durante la historia, pero que nos toca de una manera muy especial a nosotros, pues tenemos que ver que Jesús viene a nuestro encuentro y por eso tenemos que meditar mucho. Y esta Semana Santa pues da oportunidad a que nosotros pues estemos precisamente más recogidos y más pendientes de Dios, porque hasta mucha gente que no cree en Dios le está pidiendo verdaderamente al Señor que sea el que nos ayude. Solo Dios nos puede salvar. Estamos en el episodio, el capítulo 12 del Evangelio de Juan, donde Jesús es ungido por María. Por María. Una unción, pues, que hay cosas que notar. Primero, el amor que le tenían estos tres muchachos. Marta, pues, con su característica. Marta siempre metida en la cocina. A Marta la encontramos siempre atareada. Hoy no es la excepción. Hoy nos cuenta que Marta servía. Lázaro, en este caso, estaba en la mesa con Jesús. Y María, que es la que siempre se acerca, María en una ocasión se sentó a los pies de Jesús cuando a Marta el activismo de Marta, o el hecho de que tener que servir, pero el servicio no significa que tienes que dejar a Dios. Pues explotó y le reclama a Jesús como tantas veces le reclamamos. ¿Cuántos padres le reclaman a Jesús por la actitud de los hijos? No es culpa de Jesús. ¿O cuántos hijos le reclaman a Jesús a causa de la actitud de los padres? Y así vamos a veces regañando a Dios. Hoy María se acerca de nuevo, nos da ejemplo de nuevo, y tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Jesús visita a estos amigos y conmueve, pues, ver cómo el Señor cuida a esta amistad tan divina y tan humana que se manifiesta en un trato perfecto. Al parecer, hubo dos unciones del Señor en ocasiones distintas y por motivos diferentes. La primera, al principio de su ministerio público en Galilea, relatada por San Lucas, en el capítulo 7, versos 32 y 50. Y la segunda, al final de su vida en Betania, narrada aquí por Juan, que sin duda es la misma que recoge Mateo en el capítulo 26, 6, 13, y Marcos en el capítulo 14, 3, 9. La libra era una medida de peso equivalente a unos 300 gramos. Y el denario era la paga diaria de un obrero agrícola. Por tanto, el valor del frasco que perfume equivaldría pues casi a un año de trabajo. El precio que le pone Judas. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios? Y se le ha dado a los pobres. Pero remarca que a él no es que le importara a los pobres. Y por eso es que a veces nosotros, yo tengo la impresión que tantos políticos, no importa del color que sea. Y no importa donde estén o cómo estén. Pero mire, el mundo está, cómo se está viviendo ahora. La pandemia ha descalzado una cantidad de cosas, de conceptos, de ideología, pero da la impresión que los políticos se han preocupado por repartir la torta, por la plata, y no por el pueblo. En este caso, no le preocupaba a Judas a los pobres, sino porque siendo ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Entonces la preocupación por el dinero. El dinero es necesario, sí, un necesario, más necesario. Si Jesucristo nos da
nos exhorta, nos dice claramente cómo usar el dinero. O sea, el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo, cuando habla del trabajo, él habla del trabajo honesto para que se tenga para mantener a la familia y ayudar a los más necesitados. Jesús nos va a hablar de que no podemos servir a Dios el dinero. Ese es el capítulo 6 de Mateo, pues, que no pueden servir a Dios y al dinero. Pero pone un nombre al dinero. Ahí la palabra mamona, que en algunos, en España, algunas versiones bíblicas hablan el mamón. Mamona era el rey del dinero, el dios del dinero, o sea, era otro dios. Y el dinero precisamente lo que está manejando el mundo hoy en día, y el poder económico es el que dice entonces quién debe vivir. Por ejemplo, en este caso, en que los gobiernos les están faltando recursos, pero no es porque existan recursos. Por ejemplo, en España, y puede suceder también aquí en Venezuela, en España, el 1% de las personas más ricas en España pueden pagar todo el tratamiento y todos los recursos necesarios de las necesidades que tiene con el coronavirus y con otras enfermedades la sociedad española. Y eso no les hace absolutamente nada, porque son enormes cantidades de dinero que tiene esta gente rica. Y mucho más esta gente del mundo. Entonces, ahí por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ellos pues tienen la máquina de hacer dólares. ¿Y por qué no imprimen toda la cantidad de dólares que necesitan para mandar a hacer todos los respiradores que necesitan? No. Entonces es decir, vamos a calcular, si se mueren 200.000 personas, decía Trump, salimos bien. O sea, ¿pero quiénes son los que se van a morir? Pues los viejitos. Los viejitos que causan gastos que ya no trabajan. Porque el hecho es salgan a trabajar y a gastar. Que ya trabajaron y gastaron, y entonces no merecen pues vivir, sino que se mueran. Claro está que una cosa es que diga un político de estos, que bueno, vamos a que se mueran tantos viejitos, y otra cosa es que el viejito, como lo hizo el padre Giovanni, y como lo hizo una viejita de 90 años por allá, no sé por qué caserío, pero que ellos no aceptaron el respirador, sino que dijeron vamos a dárselo a una persona más joven. Y esto está sucediendo aquí en Venezuela también. Hay muchas personas que están pasando trabajo, están pasando hambre. Y entonces hay muchos viejitos que no comen para darle la comida al hijo menor o para darle la comida al nieto. Pero la persona que decide, no que decidan los otros. Pero el que debe decidir es Dios. Es Dios. Y por eso, cuando una persona decide, por ejemplo, en este caso de María, de no desperdiciar, sino de ofrecerle a Jesús estos dones, aunque Dios no está pidiendo los dones, pero en María indudablemente, en María Magdalena indudablemente es una expresión del amor profundo que Dios, que tiene por Jesús, tanto que los malos pensados dicen cualquier disparate de ellos, pues entonces, como hemos leído alguna literatura anticristiana, como el Código da Vinci, por ejemplo, ella entonces expresa con este gesto el amor profundo que tiene por Jesús, y por eso Jesús dice, déjala que lo emplee para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Aquí también hay una cosa muy importante que tenemos también que tener en cuenta a la hora de dedicarle por ejemplo, homenajes a Dios, rendirle culto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Divina Pastora, ¿no? Hay unas personas que hacen cola para darle a la Virgen María un vestido lujoso, ¿está bien? Pero
se sabe también que algunas de esas personas con los hermanos son terribles. Por ejemplo, son generalmente personas ricas y que tienen trabajadores en sus casas, que tienen a mujeres trabajando en su casa, en la cocina, limpiando la casa, cuidando a los hijos, y son con ellas, pero mire, durísimas, insultos, acusaciones, y de repente las botan por esto y por lo otro. Entonces, recordamos a los santos padres de la iglesia, nos vamos a la patrística, hacia los primeros siglos de la iglesia, que nos decían y nos dicen, ojo, cuidado, con darle gloria a Dios, que hay que dársela, con darle gloria a Dios en el templo y después en la calle dejarlo morir de hambre y de frío. Y esto lo decían pues los padres de la iglesia en tiempo de Europa, por allá donde había a veces los inviernos que eran terribles y mucha gente se moría de frío porque no tenía cómo cubrirse, en tiempos en que no había pues estos aparatos modernos para entonces, que en todo caso no, en Europa sería, en invierno serían los calefactores y no los aire acondicionados nuestros, ¿no? Sino que hay aparatos que echan calor para mantener. Yo estuve 4 años en Italia y de verdad que cómo calentaban la casa, pues con un sistema de agua caliente que circulaba por dentro de la casa a través de tuberías, y en cada cuarto había una especie de radiador, así como tienen los carros, y ahí entonces era con eso que se calentaba el cuarto. Y dependía un poco de la fuerza que le ponían a la caldera. Entonces, vamos a aprender de María hoy, que a los pies siempre de Jesús, para servirle, aunque el Papa Francisco nos está enseñando que no somos nosotros los que servimos a Dios, sino es Dios el que nos sirve a nosotros. Y Jesucristo nos va a probar. Lo va a probar cuando en el Jueves Santo, cuando entonces estaremos celebrando la Cena del Señor, ese día jueves, día de la Eucaristía, y es día también del sacerdocio, y celebramos el mandamiento nuevo del amor, y cómo comienza Jesús ese gesto. Comienza con el lavatorio de los pies, que este año no se va a hacer, pero que Él dice, yo les hago esto para que ustedes lo hagan. O sea, porque yo he venido a servir y no a ser servido. Y cuando Jesucristo escucha a Bartimeo, el hijo de Timeo, que estaba ahí a la orilla del camino, pegando gritos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que lo escuchó, Jesucristo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué es lo que pido? Es el Papa Francisco, explicando ese texto, decía, Dios se pone a decir a tu servicio, Dios viene para servirte, y ese servicio es la salvación. La cosa más grande que este mundo nos puede dar, el regalo más grande que Dios nos puede dar es la vida eterna, y ya nos las dio por medio de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar meditando en estos días, la Pascua de la Resurrección. El llamado, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dios pensó en ese momento, desde ya pensó en el reino para ti y para mí, para que vivamos plenamente felices en la presencia de Dios. Amén. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
a vida eterna. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, que por amor a su Hijo se digne también a escuchar benignamente nuestras plegarias, y digámosles con una gran confianza. Por la Iglesia, para que purifiquen plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo vengan a ellos la paz, la salvación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que participan de la procesión de Jesús mediante la enfermedad, la atribución, para que Dios les fortalezca el valor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que por medio de la pasión y la muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todas las familias que habitan especialmente en los barrios de Punta Brava, Cinco de Oro y La Victoria, para que el Señor bendiga a toda la familia, dé paciencia a los ancianos enfermos, le dé esperanza a los más jóvenes, proteja a los niños, a los padres y madres de sabiduría para servirle, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos de la Renovación Carismática, especialmente los grupos que estamos aquí, Ríos de Agua Viva y el grupo de la Misericordia, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nuestros seminaristas Darwin y Jesús, roguemos al Señor. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreven a esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu Hijo, que contigo vive, reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora se lo presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unido al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina por quien ha querido compartir nuestra condición humana. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor nuestro Dios. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras. Mira, Señor, con bondad este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente para reparar del daño de nuestros pecados. Hazlos producir en nosotros abundantes frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Oh,
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Luis Armando y Ubaldo Ramón, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos, hijas de Dios. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, del demonio, del maligno, de las guerras y de todos los males, pandemias. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz como signo de reconciliación. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimentos de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, victoria entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte
queridos hermanos y hermanas. Pues ahí está alma misionera. Tenemos que sentir esos sentimientos de querer llevar a aquellas personas que no conocen a Jesús porque no han oído, simplemente porque no han oído hablar de Jesús. Mañana entonces, martes 7, la Santa Misa a cargo de Brisa de Satiare, de Gredo Las Palomas y la Legión de María. Brisas de Satiare, de Gredo Las Palomas, Legión de María. Miércoles, Santa Misa a cargo del Pirital, el Tururucú y el movimiento de cursillo de cristiandad. El Pirital, el Tururucú y movimiento cursillo de cristiandad. Para el jueves, Santa Misa a cargo de Irille, la Plaza del Silencio y los adoradores del Santísimo. Santa Misa a cargo de Irille, la Plaza del Silencio y los adoradores del Santísimo. Viernes Santo de la Pasión, todas estas misas son a las 6 de la tarde, transmitida en vivo por Carmelitana 98.9 FM El Aguadense. El viernes de la Pasión del Señor, la celebración va a ser a las 3 de la tarde. Celebración de la Pasión del Señor a cargo de Suiza, el Vesubio y la Quinta. Sábado Santo, solemnidad, vigilia pascual a cargo de La Manga, el Mirador, a las 7 de la tarde, de la noche. Y el domingo de Resurrección, pues a las 9 de la mañana, Santa Misa de la solemnidad de la Resurrección del Señor. Esta no es la fiesta de todos, pero aquí va a estar a cargo de los poderes públicos, especialmente de todos los consejos comunales de Aguada Grande, que somos todos nosotros, todos pertenecemos a los consejos comunales. O sea, en donde vivamos nosotros, ahí va a estar un consejo comunal. O sea, es la misa de toda la comunidad y también pues hay que pensar un poco también de los caseríos. Es la fiesta de toda la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Aguada Grande. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Quédate, Señor, con nosotros y protege con tu amor infatigable nuestros corazones santificados por esta Eucaristía, para que podamos conservar siempre las gracias que hemos recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Continuamos entonces con la programación de Carmelitana 98.9 FM, La Aguadense.